Esta es una computadora Nissan March y dice que no hay comunicación con el escáner, que quiere decir que no abre bomba de gasolina, no abre cuerpo de aceleración y no abre relevador de SM. Lo que nosotros vamos a hacer es diagnosticarlo desde el inicio, ¿vale? Vamos a ver qué es lo primero que hay que hacer en una Nissan March. Aquí tapo el número, el nombre, nada más vamos a ver la falla. Dice que 2018, no comunicación con escáner. Vean el tipo de código de la combo. ¿Sí? Y vamos a hacerlo desde el principio. Vamos a destaparla. Este tipo de computadoras tengo el arnés completo. Simplemente vamos a aprender a checarlo desde que lo abrimos hasta el final, que lo cerremos, ¿ok? Vamos a hacer que los videos tarden un poquito más para que ustedes vean todo el procedimiento de cómo se diagnostica la computadora, cómo yo lo abro. Los tornillos están durísimos. Después vamos a alzar aquí y aquí. Es muy fácil abrirlo, simplemente hay que alzar esta alita y luego esta alita, ¿ok? Y luego todo aquí se alza. No estoy bien posicionado aquí, vamos a posicionarnos bien. Ya estamos aquí, fíjense cómo este está más delgado, está más delgadito esta parte, no se ve pero bueno. Vamos a introducirlo aquí, fíjense. Yo simplemente voy a alzar un poquito, ¿ok? Una vez que esto se alce, ya podemos proceder a meter o hacer un poco de palanca. Fíjense, ¿sí? Simplemente en las alitas. Fíjense. ¿Sí? Nos faltó uno. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que se alcen las alitas. Fíjense cómo se va alzando poco a poco, ¿vale? Y él solito sale. Listo. Una vez que nosotros hayamos alzado estas alitas, solito va a salir. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí no se lastimó absolutamente nada. Si se dan cuenta, yo presioné en esta parte de las alitas, metí el desarmador y aquí mismo se dobló, ¿ok? Para eso sirve. Entonces, así es como se saca lo que es este tipo de computadora, ¿vale? Para sacar lo que es la tableta, también es exactamente lo mismo. Hay que meter lo que es aquí y aquí, con un poco de thinner acrílico. También hay que raspar un poquito aquí, pero solo es una pasada, ya que desde el momento que nosotros hagamos presión, todo sale, ¿vale? Pero aquí lo principal es ver que la computadora se alimente.
Ahorita les voy a mostrar lo que son las alimentaciones, las más importantes, para verificar si esta computadora se está alimentando y si está entrando al escáner. Lo primero que hay que checar con el multímetro es verificar que en esta parte de los capacitores, en este grupito, no haya ningún tipo de corto. Lo que yo voy a hacer es poner en ohmiaje o en continuidad. No hay ningún problema, yo lo voy a hacer en continuidad. Ningún capacitor tiene que topar. Ninguno topa, todos están libres. Eso quiere decir que no hay ningún corto físico. ¿Ok? No hay ningún corto físico. Al lado del procesador también hay capacitores. Esos capacitores también hay que hacer la prueba del corto. ¿Sí? Y eso es todo, ya que la regulación por lo general, cuando se quema, presenta un pequeño corto tanto en los capacitores como en algunas resistencias, sin embargo más en capacitores. Ahora vamos a checarlo con el simulador, en este caso con corriente. ¿Ok? Este tipo de computadoras es modernas. Para checarlo con multímetro son algunas cosas, como por ejemplo las bobinas, sí se pueden checar con multímetro. Lo que es el driver de bobina, que vendría siendo este, y también la inyección electrónica, no se puede checar con multímetro. Es una combinación del simulador y el multímetro. Ahorita en este video se los voy a mostrar todo completo. Este video va a ser muy largo, pero se los voy a mostrar completamente. ¿Ok? Tal vez no llegue a ninguna parte, solo simplemente sea un chequeo, no se repare en nada, simplemente sea un chequeo o un mostreo de cómo hay más funciones en este circuito de lo que se muestra o de lo que yo he mostrado. Este circuito activa la bobina, la inyección, pero tal vez no nos he mostrado cómo activa los actuadores o cómo se comporta. Vamos a proceder a conectar el arnés. Siempre es así, no hay pierde. En el carro es exactamente igual. Se desconecta aquí, aquí y aquí, y se conecta aquí, aquí y aquí. Tiene una numeración. Después de eso vamos a conectarlo al simulador. Ya lo tenemos conectado y ahora vamos a abrir switch. Fíjense cómo no abre ni siquiera la bomba de gasolina. Esto quiere decir que la computadora no se está alimentando, solo abre el ACD. Fíjense cómo hay un relevador que dice ASD. En este tipo de computadora vendría siendo el relevador del SM, el que alimenta la computadora. Sí está saliendo, sí se está activando, pero la computadora no está sacando la regulación. Aquí en donde checamos, fíjense aquí en esta parte, vamos a checar voltajes. Recuerden que no hubo ningún tipo de corto, pero la computadora en el simulador no se está alimentando. ¿Qué quiere decir? No hay 5 voltios, no hay actuadores, no hay nada. Está muerta la compu, a pesar de que yo tenga el arnés completo. Vamos a checarlo con el multímetro. Si nosotros lo checamos con el multímetro, estamos viendo que la alimentación de 13 voltios sí llega. Se van los 13 voltios, que en este caso vendría siendo la llave. Vuelvo a abrir switch. Ahí están los 13 voltios, pero la computadora sigue sin activarse. Vamos a verificar que en esta parte haya 5 voltios, en este bobina de choque. Fíjense como hay un voltaje de 1.5, vamos a en este. Fíjense cómo se comparte el mismo voltaje. Vamos a verificar en este capacitor. No hay absolutamente nada, ni en uno ni en el otro. ¿Ok? Eso quiere decir que el regulador no está funcionando, no está quemado, no hay corto, simplemente venció. Para que venza ese tipo de regulador, tuvo que haber algún tipo de corto en el carro, en alguna cablería, o en este caso está topando los 5 voltios con 12 voltios para que se haya ido ese tipo de regulación. Fíjense cómo los 5 voltios, en vez de dar 5, da 1.5. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que 12 voltios estuvo topando mucho tiempo con los 5 voltios. Por eso dañó lo que es el regulador sin quemarse. ¿Ok? Cuando es falla de la pila, o en este caso un corto muy grande o cerca de la pila, que en este caso la pila tiene amperaje, explota lo que es el regulador. Pero cuando pasa ese tipo de problemas así,
quiere decir que 12 voltios de algún tipo de sensor, ¿sí? Algún cable no tan cercano a la pila, que no tenga tanto amperaje, topó con este voltaje y lo estuvo recalentando, ¿ok? Después de haber visto ya la falla, vamos a desconectar lo que es el arnés y vamos a proceder a reparar lo que es la computadora. ¿Ok? Ya vimos cómo la computadora no está sacando sus 5 voltios. Ya vimos cómo la computadora, a pesar de que no vimos ningún tipo de corto, la computadora no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que ustedes destapen una computadora y se vea buena, no quiere decir que esté buena. ¿Sí? Esta computadora tiene falla. ¿Ok? Entonces vamos a reparar esta computadora del regulador. Vamos a cambiar el API-S03, que vendría siendo este que está aquí. Este es el famoso regulador de la March, o en este caso Versa. Para preparar una computadora para una reparación es un poquito complicado. Fíjense cómo yo ya puse el tiner acrílico y estoy raspando un poquito para que no tenga ningún tipo de problema con la resina que tiene puesta de fábrica. ¿Ok? Simplemente se lo estoy quitando. ¿Sí? Cualquier tipo de resina. No estoy raspando, simplemente estoy quitando lo que es la resina, ¿ok? Miren cómo se va quitando lo que es esa cosita. Está como pegajosa. Sin embargo, eso es lo que lo protege contra el agua, ¿ok? Después se los vamos a poner al final de la reparación. Ya le estoy poniendo la soldadura especial para desoldar circuitos. Estoy haciendo perfectamente bien. ¿Ok? Y vamos con la otra. Después de esto ya vamos a poder pasar la pistola de calor, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Para las personas que se pregunten, esto se llama barreta Tonami, ¿ok? No es soldadura normal. Esta es la normal, estaño normal, y esta es la barreta Tonami, ¿ok? La textura es completamente diferente. No sé si se logra ver, a ver. Ahí está la barreta. Tiene una textura diferente a la del estaño, ¿ok? Es parecida, pero no es. Ya hemos cambiado de driver, fíjense, ahí está. Y ahora vamos a abrir switch. La computadora ya está lista, ya está reparada. Recuerden que anteriormente no había 5 voltios porque el regulador es quien el que estaba dañado. Fíjense, esta cosita que está acá. Ahora vamos a abrir switch. Fíjense cómo la computadora ya abrió bomba de gasolina. 5 voltios donde no había. ¿Ok? Entonces el simulador ayuda mucho a verificar, incluso a ver cuando una computadora está dañada tanto de la alimentación como de algún inyector, actuador o cualquier tipo de señal que maneje un transistor. ¿Ok? Entonces fíjense cómo la computadora ya me activó. Voy a cerrar switch, voy a volver a abrir. Fíjense cómo la bomba abre y se va. Entonces vamos a meter cigüeñal. ¿Ok? Ya hemos conectado el cigüeñal y ahora vamos a abrir switch. Fíjense cómo la bomba de gasolina se me queda y los inyectores también están funcionando. Los inyectores tienen un nivel muy bajo. Vamos a apagar la luz. Fíjense cómo aquí ya me está pulsando la inyección electrónica de esta Versa o March. Vamos a cerrar switch, vamos a volver a abrir. Fíjense cómo la computadora ya está sacando la inyección electrónica, ya se queda lo que es la bomba de gasolina y ya hay 5 voltios. En donde no había 5 voltios en la pequeña bobina de choque, ya está dando los 6. ¿Ok? Fíjense cómo hay 6.1 ahí. En esa pequeña bobinita de choque siempre va a haber 6 voltios. ¿Ok? Fíjense. Y en el capacitor
5 voltios, ¿ok? Entonces, en la pequeña bobina de choque donde no había alimentación, ya hay 6.1. Fíjense cómo aquí hay 5 voltios y aquí también 5 voltios. ¿Ok? 5 y 5. Entonces, la computadora sí tenía falla de regulación. ¿Ok? Entonces, el simulador automotriz sirve tanto para la regulación como para la inyección. ¿Ok? Ayuda mucho al chequeo de las computadoras automotrices, ya que el multímetro, por más bueno que sea, a veces no ayuda mucho. O en ese tipo de computadoras el simulador tiene que ser muy indispensable, ¿ok? Como ya vieron, no solo con el multímetro lo checo, sino que una pequeña combinación entre el multímetro y el simulador, ¿ok? Yo así verifico la alimentación y sus salidas. Fíjense cómo la computadora está trabajando, bomba, alimentación de computadora y los inyectores. Pero el pulso de los inyectores es una tierra pulsante. Ahora, el procesador que está aquí le está enviando una corriente pulsante a este driver y este driver lo está sacando en forma de tierra pulsante. Acá hay 4 pulsos que el procesador le está enviando a este APIC-D06, el que maneja bobina e inyección. ¿Ok? Este es el primer pulso. Fíjense como aquí no se ve exactamente el pulso, pero si yo lo veo con mi LED, ahí está el pulso. ¿Ok? Dependiendo las revoluciones, dependiendo el pulso. Fíjense como yo le bajo más el pulso y también empieza a variar el pulso del procesador. Fíjense cómo ya está dando poco, está pulsando pero más lento. Verifiquen cómo lo hago súper rápido, tanto que ni siquiera ya pulsea, solo se queda prendido. Ahí está. Voy a hacer un poquito para que se vea el pulso. Ahí se ve el pulso. Entonces este es el primer pulso del procesador. Las señales de la computadora son estas que están aquí. Comienza en 1, 2, 3. En este 3 que está aquí, fíjense, en este pin, en este es el primer pulso que el procesador le envía a este driver. Aquí está el primer pulso, el segundo pulso es este que está aquí. Aquí entra, ¿sí? El tercer pulso es este que está aquí, en esta patita. El cuarto pulso vendría siendo este último que está aquí, esta patita, ¿ok? En este pin, ¿ok? Este es 1, 2, 3 y 4. Estos 4 pulsos son los que el procesador le envía a este driver que está aquí, ¿ok? Lo mismo sucede con las Nissan Urban, con el L9302-AD, ¿sí? Pero cambia de posición lo que es el pulso, ¿vale? Las bobinas trabajan exactamente igual, nada más que en la inversa. ¿Qué quiere decir? Que este circuito manda 5 voltios y la tierra que la computadora le está enviando, el procesador lo envía como tierra, matando la señal de 5 voltios de este. Así switchea la corriente pulsante. ¿Ok? Ahorita se los voy a explicar mucho mejor. Fíjense. Recuerden que los inyectores funcionan como tierra pulsante. ¿Qué quiere decir? Que este circuito manda tierras a los inyectores, pero el procesador le envía una corriente pulsante que ya vimos a estas patitas que están aquí y este lo convierte a tierra. En el caso de las bobinas es diferente. El procesador no envía corriente pulsante, envía una tierra pulsante, matando 5 voltios que este driver da para que dé una corriente pulsante. ¿Ok? Entonces el procesador envía una tierra pulsante a este y este driver lo convierte en corriente pulsante. Por eso este driver lleva alimentación, tanto de 12 voltios como de 5 voltios. ¿Ok? Es muy importante saber eso, porque este driver no se puede checar sin alimentación, ya que requiere una pequeña alimentación. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo trabajan lo que son las bobinas
vamos a checar una señal y les voy a mostrar cómo es que está trabajando y cómo es que ustedes pueden diagnosticar este driver con tan solo alimentarlo. Si nosotros nos fijamos, aquí hay 5 voltios, ¿ok? Fíjense, lo pescamos bien, aquí hay 5 voltios. Fíjense cómo estos 5 voltios no tienen amperaje, baja hasta 4.3, que quiere decir que tiene una resistencia y es una referencia. Ok, por eso tengo el LED, para yo fijarme si es alimentación o referencia. Aquí dice que no tiene amperaje porque baja hasta 4.3 y es señal del driver de bobina. En este caso, estos 5 voltios lo manda el APIC-D06, que en este caso vendría siendo este. Ok, este es quien está mandando los 5 voltios. Ahora, para que la bobina se active, el procesador, que vendría siendo este que está aquí, tiene que matar este voltaje. Por lo tanto, el procesador está enviando una tierra pulsante, ¿ok? Cosa que es al revés en los inyectores. Fíjense cómo aquí hay 5 voltios y si yo lo mato a tierra, fíjense cómo la bobina se activa, la bobina número 3. ¿Qué quiere decir? Que yo mandé la tierra que el procesador está enviando, matando los 5 voltios del driver del APIC-D06. En este tipo de chequeo yo estoy diagnosticando el transistor que está dentro del APIC-D06. ¿Sí? Si el transistor que switchea esta tierra no está funcionando, nunca hubiera salido esta tierra. Quito y mis 5 voltios vuelven a aparecer. No hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, vuelvo a meter la tierra y vuelve a activarse mi bobina. Y así sucesivamente con los 4. ¿Ok? Ahorita voy a encontrar las otras salidas y les voy a mostrar dónde están. Los o las señales de los drivers de bobina que el procesador le envía a este APIC-D06 son estos que están aquí. Fíjense. 1, 2, 3 y la otra señal que vendría siendo el cuarto está separada. Vendría siendo este que está aquí, este segundo que está aquí. ¿Ok? Todos manejan 5 voltios y el procesador es quien las mata para activar las bobinas que salen en estos diodos protectores o pasan en estos diodos protectores. ¿Ok? Vamos a matarlas unas por una para que ustedes vayan viendo. Vamos a empezar con la bobina número 4, que vendría siendo la última que está aquí, que les mostré, que es la separada. Vamos a matarla. Fíjense cómo la bobina número 4 se activa y ahora vamos a activar las otras 3. Aquí ya tengo otra señal. Esta es la primera señal. La segunda señal. Y por último la tercera que checamos. Entonces, sin meter el cigüeñal, ya he checado lo que son los transistores una por una. Que quiere decir que aunque yo no tenga un circuito generador de señales, con tan solo alimentar la computadora puedo activar los drivers de bobina. Ahora, en el caso de la inyección electrónica ya sería diferente. En ese caso tendríamos que hacer otro video para verificar cómo podemos accionar lo que son los drivers de inyección sin quemar lo que es el driver, ya que maneja una corriente pulsante, no una tierra pulsante que nosotros podemos matar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Computadora ya está reparada. Fallo del regulador que está aquí y ya está lista.